Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a hacer un repaso de los conceptos de control eléctrico vistos hasta el momento. Objetivos. Vamos a leerlos. Instalar y montar equipos y sistemas electrónicos industriales y otros de acuerdo al diseño y características técnicas del proyecto, utilizando las herramientas e instrumentos adecuados y respetando la normativa eléctrica, ambiental y de seguridad. Bien, aquí tenemos equipos de conexión y protección. Contamos con fusibles, disyuntores, seccionadores, descargadores fusibles, interruptor de AT alta tensión, relé de protección de sobreintensidad, relé de protección de sobretensiones, pararrayos, autoválvulas, transformadores de medida y protección y aparatos de medidas empleados en la alta tensión. En los fusibles, ya los vamos a definir como aparatos de protección que se encargan de desconectar con seguridad corrientes de cortocircuito y sobrecargas permanentes. Bien, los fusibles siempre cuentan con un hilo conductor. Este va a ser el elemento de protección. Este hilo conductor siempre tiene un bajo punto de fusión, ¿ya? El que se sustenta entre dos cuerpos conductores en el interior de un envase cerámico, ¿ya? O también de vidrio, como los fusibles que ustedes manipulan habitualmente, que da la forma característica al fusible. Es importante tener presente que un fusible utilizado en alumbrado actúa por una corriente mínima comprendida entre 1,6 a 2 veces la corriente nominal o también de la placa del dispositivo como valor promedio. Bien, este es el primer elemento de protección que estamos redefiniendo y continuamos. Aquí está, por ejemplo, el primer punto, la diferencia básica, y la vamos a subrayar ahí, entre el interruptor de control de potencia, abreviado en las siglas ICP, y el fusible, consiste en que el primero, ¿ya? O sea, este ISP, protege a toda la instalación. Y el segundo, solo el circuito que protege. Segundo punto, cuando adquiera un fusible, exija que sea calibrado. Esto es que indique la intensidad máxima que puede soportar o admitir. Bueno, aquí hay un ejemplo claro, habitual. Si un circuito está calculado para que circule 5 amperios y se le conecta un aparato que absorbe 10 amperios, el fusible va a fundirse.
Y así este dispositivo interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Bien, acá tenemos una fotografía de un portafusible. Ahí están donde se colocan los terminales de los fusibles, ¿se fijan? Terminales. Y los vamos a marcar. Ya, vamos a proseguir ahora con este tema de los contactores. Ya, los contactores básicamente sirven para que podamos manejar grandes corrientes, ¿ya?, en forma independiente con el sistema de control que tiene. Entonces ahí, como dice, es un interruptor de corriente que tiene accionamiento electromagnético para potencias, ¿ya?, y súper importante esto, potencias altas. Por eso aquí dice potencia de conexiones mayores, cuyas operaciones de cierre no son manuales, ¿ya? Ojo ahí que aquí no interviene nadie la opera, ni una persona va a estar aquí haciendo operación de este dispositivo en forma manual. Esto es mediante algún mecanismo capaz de establecer soportar e interrumpir corriente en las condiciones normales de un circuito, incluso también en condiciones de sobrecarga. Bien, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de energía para reaccionar un contactor, ¿ya? Podemos tener energía mecánica, por energía magnética, por energía neumática, ¿ya? Aquí entran los compresores con el aire comprimido y la red para que hacer un sistema neumático. Y también tenemos fluídrica, que va a ser por medio de algún fluido. Vamos a partir con los contactores de nuevo. Estructura de un contactor. Son estas 8. 1. Contactos móviles. 2. Contactos fijos. 3. Hierro móvil. 4. Muelle antagonista. 5. Bobina. 6. Espira de sombra. 7. Hierro fijo. Y 8. Alimentación de bobina. En acá tenemos un contactor y acá estos números, por ejemplo, indican una parte del 1, como veis ahí, contactos móviles. Después tenemos el 2, que nos va a indicar que son los contactos fijos. Luego tenemos el 3, que es un hierro móvil. El 4, que es el muelle antagonista. 5 va a ser la bobina. 6 se va a llamar espira de sombra en corriente alterna. 7, hierro fijo. El 8, se fijan, acá aparece un símbolo de corriente alterna en toda esta parte de acá abajo, y ahí dice alimentación de bobina, que en este caso va a ser un voltaje alterno, pudiendo ser 120 volt alterno, 220 volt alterno, 380 volt alterno, por ejemplo. Bien, este es un tema muy importante, que es la seguridad siempre en este tipo de instalaciones. Entonces acá, en toda instalación eléctrica,
es necesario garantizar la seguridad de las personas y también de los equipos. Por ello se establecen y se aplican normas, que las vamos a ver en la siguiente clase o en las próximas clases, para garantizar un nivel óptimo de seguridad. Importante esto. Bien, las curvas de energía especificadas para los cables están dadas en su función de su aislamiento. Ya, recuerden que si un cable no está bien aislado, al tocarlo uno puede tener un contacto eléctrico. Bien, para seleccionar la protección se tienen que tener en cuenta 4 aspectos. El primero es la selectividad. La selectividad tiene que ver que los circuitos siempre caigan aguas abajo. Después tenemos la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con las corrientes mínimas que detectan y un dispositivo actúa para proteger un circuito. Tercero, confiabilidad. En la confiabilidad va a depender muchas veces de las características técnicas que tenga un equipo de protección. Y como cuarto punto, la simplicidad. Bien, aquí tenemos componentes en los tableros de control. Por ejemplo, acá tenemos cable, botonera, normalmente cerrada, las de color roja. Y acá tenemos el contactor. Acá tenemos un relé térmico. Y acá tenemos a los chiquillos del cuarto B 2020 trabajando o haciendo la práctica el próximo año. Pulsadores. Esto va a ser considerado un auxiliar de mando provisto de un elemento destinado a ser accionado por la fuerza de un dedo y que tiene una energía de retorno que va a estar acumulada en el resorte que tienen ellos. Internamente va este resorte. Bien, según la norma IEC y la norma DIN, nosotros vamos a considerar para el arranque start siempre un pulsador normalmente abierto. ¿Ya? En cambio acá, para la parada o stop, vamos a considerar un pulsador normalmente cerrado. Y se diferencia acá, que el pulsador aquí en esta parte se encuentra cerrado, a diferencia de este primer pulsador que está aquí abierto, ¿se fijan? Obviamente estos dos elementos en este ejemplo se encuentran en estado de reposo. Ya, también tenemos los pulsadores. ¿Ya? Generalmente los pulsadores tenemos clase, número y función. Entonces, la clase de S1Q tiene un número y va a ser el pulsador 1 de marcha. Y siempre los contactos abiertos terminan en 3 o en 4. Por ejemplo, van a ver ustedes contacto auxiliar 13-14.
23, 24. Siempre esos son abiertos. En cambio, acá en el pulsador S2Q va a ser el pulsador 2 y este va a ser de parada. Si se fijan, a diferencia del anterior, en este encontramos números distintos, que son el 1 y el 2, que siempre indican que es un NC, un normalmente cerrado, y ahí lo podemos apreciar aquí en esta figura. ¿Se fijan? Ahí está normalmente cerrado. Bien, el contactor es un dispositivo que sirve para el cierre o apertura de contactos principales o auxiliares. ¿Ya? ¿Cómo los encontramos en el mercado? Hay mecánicos, electromagnéticos, electroneumáticos. Bien, estimado. En el contactor, como dijimos, vamos a tener contactos principales. Tienen un solo dígito en sus contactos y están NA, o sea, normalmente abiertos. Bien, contactos auxiliares. Estos tienen dos dígitos, a diferencia del anterior. Cuando decimos NA, o normalmente abierto, vamos a tener los contactos, por ejemplo, 13, 14, 23, 24, 33, 34. Mientras que los contactos NC son 11, 12, 21, 22, 31, 32. Bien, en el contactor nosotros vamos a tener también la bobina. Los terminales de ella van a ser A1 y A2. Esta es su simbología y puede variar un poco a esta simbología que está acá. ¿Ya? Contactos NA, ¿se fijan? Que terminan en 3 y 4. O sea, 13, 14, como el caso de acá. Ya, podría ser también 23, 24. Contactos NC, números 11 y 12, ¿se fijan? O podría ser 21, 22. También tenemos que mencionar el relé térmico. Es un dispositivo de sobreintensidad que provoca la apertura con o sin retardo de un aparato mecánico de conexión. Cuando la corriente que circula por sus vías principales sobrepasa un valor prefijado. Entonces este dispositivo va a desconectar de la alimentación al motor. Este se conecta, como dice aquí, directamente a los contactores y en serie, ojo ahí, serie, ustedes ya conocen el término de serie, con los contactos principales. Y esto protege contra sobrecargas. Aquí está la simbología de los relés térmicos. Aquí les voy a subrayar los contactos principales.
estos van en el circuito de fuerza. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, también tenemos los contactos auxiliares de este relé térmico que tienen que ver con el circuito de control o mando. Tienen un contacto NC o normalmente cerrado que se identifica con los números 95 y 96. Y también tienen un contacto normalmente abierto 97 y 98. Bien, aquí se pueden conectar, por ejemplo, luces indicadoras para indicar si un motor está funcionando bien o mal. Fusibles siempre protege, ¿ya?, contra sobreintensidades. También con cortocircuitos. Y acá estaría la simbología del fusible. Lámparas de señalización. Son indicadores luminosos que nos indican el funcionamiento de un sistema. Ojo, el funcionamiento. ¿Qué quiere decir el funcionamiento de un sistema? Si está funcionando bien o está funcionando en condiciones anormales. Este va en el circuito de control o mando. Ahí estaría la simbología y una luz y los terminales X1 y X2 para alimentación. Bien, aquí para finalizar vamos a ver cómo sería un arranque directo de un motor. ¿Ya? En este caso ustedes deben ver la siguiente secuencia que aparece para terminar esta presentación. Bien, estimado, la próxima clase vamos a ver algunos conceptos como el arranque directo y el circuito de enclavamiento, para que posteriormente ese circuito lo puedan simular en el programa KDesimu, que también les voy a enviar un tutorial para que ustedes lo puedan instalar en sus computadoras y simular estos circuitos. Y una vez que volvamos a clase, estos circuitos los vamos a montar en los paneles de la especialidad y ahí los van a ver en forma directa, no simulada, que vamos a hacerlo en esta primera parte así, porque no los podemos reunir. Bien, alumnos, espero que esta clase la hayan entendido bien y cualquier duda o consulta a mi mail. Nos vemos, estimados.